Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jikook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar aquí con ustedes, pero esta vez quiero comenzar el video de hecho de una manera diferente. Lo que quiero hacer es dedicarle con mucho amor y darle mi agradecimiento a todos los miembros del canal, porque sin ustedes no sería posible que estos videos se crearan. Sobre todo darle la bienvenida también a Sandra Marcela, que se une a Ana Isabel, a Elizabeth, a Carmen, a Brigitte, a Juana, a Dulce, a Ana y a Mari, para que podamos llegar a muchas más personas que aman a Jimin y Jungkook. Y pues a ustedes con mucho amor les dedico el video de hoy. Les pido una disculpa porque no pude estar en varios días, pero ya estamos aquí de regreso y de hecho traigo muchísima información, actualizaciones, noticias, arte y curiosidades de Jimin y Jungkook. Así que si les parece bien, vámonos directamente a mi cuenta de ex Twitter. Comenzamos con esta actualización que de hecho el día de hoy la vi por ex Twitter dando vueltas, y es que se está organizando, digamos, esta actividad para que pues todas las que amamos a Jimin y Jungkook enviemos, digamos, un mensaje de bienvenida que se vaya a utilizar de manera, digamos, como oficial en el chat. Estamos confiando, ¿verdad?, en que tengan pues un live cuando ellos regresen y que las fans podamos estar todas como en una misma línea para pues ahora sí que darles nuestro amor, preguntarles cómo están. Entonces la idea es que las preguntas que se vuelvan, digamos, las más populares van a ser las que todas vamos a estar utilizando para comunicarnos con ellos y que ellos sientan el amor y el cariño que las fans le tienen. Esto, como les decía, es un proyecto que he estado viendo en diferentes páginas y también pues sitios que se dedican tanto a dar información de Jimin como de Jungkook. Se me hace un proyecto bonito. Si ustedes quieren participar, aquí les voy a dejar los datos. Pueden visitarme directamente en mi cuenta de ex Twitter, o si quieren que se las mande, yo con muchísimo gusto se los puedo enviar para que ustedes tengan toda la información a la mano. Y bueno, pues se oye como un proyecto, la verdad, muy bonito, así que vamos a esperar a ver los resultados. Lo importante es que ya estamos a pues menos 36 días para el regreso de los chicos, lo cual cada vez se vuelve más y más y más emocionante esta espera. Entonces, bueno, pues a prepararnos con todo lo que tenemos para su regreso. Por cierto que también desde la página de Hive Insight nos comentan que la exhibición de Jungkook, que actualmente está en Nueva York, Golden The Moments, pues ya está por terminar este 11 de mayo, que es domingo. Personas que todavía tengan la oportunidad de asistir a este precioso evento todavía lo pueden hacer. Y es que sí, también ya se confirmó que va a empezar la exhibición también de Jimin en Nueva York. The Truth Untold, que de repente se sentía muy apresurada por el tiempo, porque sentíamos que no va a dar, digamos, se sentía como muy pegado con el regreso de los chicos, pero resulta que sí, va a estar disponible en Nueva York a partir del 31 de mayo hasta el 29 de junio del 2025. Y es que ustedes recuerdan que algunas personas que estaban ahí en el montaje de la exhibición de Jungkook habían comentado que había un run de que iba a llegar la exhibición de Jimin a Nueva York, y resulta que sí. Una vez más se cumple la regla que en donde ha estado la exhibición de Jungkook ha llegado la exhibición de Jimin. Hasta el momento sabemos que han estado presentes en Corea, en Japón y en Estados Unidos, ya en dos de las ciudades más importantes, como lo fue la ciudad de Los Ángeles y ahora Nueva York. Y hablando de Jimin y Jungkook, pues resulta que hoy estamos de cumpleaños. Cantamos las mañanitas a lo que fue este momento tan increíble sobre el escenario de los chicos, porque sí, este momento del beso a la oreja cumple 6 años el día de hoy. Felices 6 años para el Rose Bowl. Este momento se ve hermoso desde cualquier ángulo. Convertirse en una Jikoker es lo más hermoso que te puede pasar. Y es que fíjense que conforme ha pasado el tiempo, pues también vamos teniendo más y más y más ángulos de este momento. Algunos de frente, otros de lado, como podemos ver en la diagonal. En algunos obviamente se ve mucho más claro este momento. Aquí se ve muy nítido, aunque no se alcanza a ver exactamente lo que Jungkook hizo con su boquita sobre la oreja de Jimin, pero aún así siempre es maravilloso poder ver estos momentos. Y sabemos que las fans, todas nosotras, los coleccionamos. La verdad es que no me puedo contener, me da muchísima emoción poderlos ver otra vez. Este momento es hermoso así. Y es que, por Dios, muchas nos volvimos pues sí, jicocas al ver este momento. Y no podía yo creer lo que mis ojitos estaban mirando. Entonces es, créanme, un placer enorme poder compartir con ustedes otro año más, justamente para celebrar el Rose Bowl. Así que claro que por supuesto que festejamos cada vez que podemos estos
instantes que nos dan vida. Así que se los dedico con mucho cariño a todas ustedes porque me puedo imaginar que también para ustedes es un día muy especial, así que lo teníamos que festejar porque lo teníamos que festejar. Y es que siempre estamos hablando de este momento, del hilo de saliva que le queda a Jungkook en los labios. Por ahí decían que también le daba un beso en la frente a Jimin. No sé si es un beso en la frente, tal vez sea un beso muy pequeñito porque no recuerdo haberlo visto como tal. Lo que sí tengo muy claro es pues esa chupada de oreja que no sé ustedes, pero independientemente de cualquier cosa, habla de una relación extraordinariamente cercana, amorosa y preciosa que tienen Jimin y Jungkook. Pues para ustedes va con muchísimo amor este beso chupado en la oreja, así que vamos a disfrutarlo porque es nuestro cumpleaños como Jicocas. Cuando vemos este momento es de verdad como... es maravilloso, simplemente puedo decirles felices 6 años por este momento. Que la sonrisa de Jungkook, por el amor de Dios, es preciosa. Así que esto ni siquiera en un fic lo hubiéramos imaginado, de verdad. Fue un momento increíble, sobre todo porque pensemos en todas las miles de personas que lo pudieron ver ese día. ¡Wow! No han de haber creído lo que pasaba, si yo a veces todavía no lo puedo creer. Pero bueno, vamos con otras noticias que tienen que ver justamente con Jimin y su papá, porque el Cafecito Millennial del padre de Jimin pues ya tiene una hermosa pancarta con las palabras: la espera ha terminado, ahora caminemos el camino con Jimin. ¡Ay, por el amor de Dios! Y es que sí, ya pues todos se están preparando. Imagínense ustedes si no, el mismo papá de Jimin no va a estar súper preparado ya para lo que va a ser el regreso de su hijo. Pues por supuesto que sí, y esta es una de las formas en las que ya le estamos dando la bienvenida a Jimin. Entre otros proyectos que he visto, fíjense que hay una parada de camión o de bus justo enfrente de lo que vendría siendo pues el lugar donde están Jimin y Jungkook de su base, y ahí también le están poniendo ya pancartas y anuncios, sobre todo para Jimin, donde pues están ya esperando su salida. Así que todos estos proyectos hermosos se están empezando a juntar para dar la bienvenida a Jimin y Jungkook, y la verdad es que cada vez se pone más y más emocionante. Jimin Latino también nos recuerda la importancia de votar. Nos dice que nos quedan ya menos de 6 días para lo que sería el cierre de las votaciones de Seoul Music Awards. Es muy importante que ustedes formen parte de estas votaciones porque este premio se le daría a Jimin al salir del ejército. Es un premio presencial, es extremadamente valioso. Necesitamos que más jiministas se unan, así como también a las votaciones de los American Music Awards. Recordemos que podemos votar hasta 25 veces en un día y que hay días que vienen votos dobles, entonces hay que tomarlo en cuenta para que logremos este impacto para Jimin, así que a votar se ha dicho. Y aprovechando este arte de Jungkook, les quiero comentar que hace un par de días se dio a conocer una fotografía donde podíamos ver en un gimnasio junto con un fisicoculturista muy famoso en Corea. Este hombre compartió esta imagen directamente en su cuenta de Instagram. Lo que sabemos de esta fotografía, bueno, no tengo muy en claro cuándo fue que se tomó, pero podría ser hace un par de meses. Jungkook una vez más no muestra su rostro, lo cual es bastante interesante, y pues obviamente generó una gran cantidad de respuestas de parte sobre todo de las artistas. Esta principalmente dice: me gusta mucho cómo tiene un cuerpo caliente con una mirada inocente. Y es que una vez más Jungkook no nos dejó ver su rostro por totalidad, sino solamente una parte, y lo que sí podíamos distinguir, y esto está tal cual como la fotografía, es la pose y cómo nos estaba mostrando su cuerpo, que no sé ustedes, pero es realmente muy impresionante. Ahora, yo obviamente como colecciono el arte, estuve poniendo mucho en nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano. Hice un par de colecciones donde no solo podíamos ver en este caso a Jungkook y a Tae, sino que en algunos las artistas también incluían a Jimin en una versión así como chiquita, muy tierna. Entonces, para todas ustedes que estén interesadas en ir a ver estas colecciones, ya están disponibles. También tenemos un poco de arte subido de tono disponible en lo que sería nuestra cuenta en Telegram, donde nos pueden encontrar como BTS Ship Idol. Así que espero que disfruten mucho esto. Sé que pues de repente a nosotras que amamos ver momentos con Jimin y Jungkook y que aparezca Jungkook y nos deje ver ese cuerpazo, bueno, pues también nos hace muy felices, aunque extrañamos a Jimin. Pero también hay que recordar que él fue muy claro cuando dijo que
lo que era, digamos, su estancia en el ejército, él iba a ser, digamos, como que muy discreto, aclarar lo que les estaba yo diciendo. Aquí es lo que decía Jimin justamente antes de irse. No espero que vean fotos mías. Entraré y saldré en silencio. No dejaré que nadie me detenga. No quiero mostrarles ese lado mío. Creo que se refería sobre todo a que él quería ser muy discreto con su estancia en el ejército y creo que lo cumplió. Al igual que digamos Yoongi, que prácticamente son los dos que menos se han dejado ver durante pues lo que tiene que ver con su servicio en el ejército. Pero bueno, esto era única y exclusivamente para cerrar ese punto acerca de por qué pues en realidad Jimin no se ha dejado casi ver. Sí es que ha dejado mensajitos en Weverse que nos han hecho muy felices, pero él desde siempre tuvo muy en claro que se iba a enfocar en lo que era su servicio militar. Y justamente hablando del tema, la verdad es que tampoco me pude contener para compartirles este arte de Serin, a la cual yo amo aquí en el canal, pues ya tenemos años de seguirla, donde comenta que extraña a sus dos gatitos y por un lado pone a Yoongi y por el otro lado pone a Jimin, que como les decía, pues en realidad han sido muy discretos respecto a su servicio, pero ya los extrañamos muchísimo y creo que este arte de Serin refleja todos esos sentimientos. Y con esta notita voy a cerrar lo que sería el video de hoy porque también se compartió hace unos días. Jimin y Jungkook estaban de vacaciones juntos el 18 de abril. Durante el descanso, Cookie también fue a cenar con sus padres. Llevaba gorro y mascarilla. Solo lo reconocieron por sus tatuajes en las manos. Y es que una vez más se dieron a conocer autógrafos. En este caso de Jungkook, aquí lo podemos ver. Y pues toda esta anécdota de que salieron de vacaciones el 18 de abril, hace apenas prácticamente 2 semanas. Y que pues ya sabemos también son de las últimas vacaciones que los chicos ya van a tener porque pues ya falta muy poquito tiempo para que salgan, entonces pues se pone realmente interesante, sobre todo si recordamos algunas interacciones aquí con Jimin, por ejemplo, donde le preguntan, oye, Jungkook está a tu lado y él dice, sí, así es, y eso pasó justamente el 18 de abril a las 5:57 de la tarde, que ustedes recordarán también toda la de comentarios que surgieron por esta simple pregunta que él contestó el 18 de abril y que tiene que ver obviamente con esta nueva firma y aparición que tuvo Jungkook, donde sabemos que también fue por esas fechas y donde lo vieron con sus papás. Así que con esto prácticamente cerramos lo que serían las noticias, actualizaciones, curiosidades del día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que estoy muy agradecida pues también con todos pues los miembros del canal, que ya lo decíamos al principio, también con pues todos los que colaboran activamente con sus comentarios. Gracias por participar del canal, por dejarme saber qué piensan. También los invito a que, pues, si ustedes quieren que haga, no sé, alguna recomendación especial, igual que les digo, que los salude, que los felicite, o quieren recomendarme algún tema para que platique aquí en el canal sobre Jimin y Jungkook, con mucho gusto. Ahorita en realidad ya vamos a empezar pues esta nueva etapa donde nos vamos a preparar para el regreso de los chicos con todo. Y por último, bueno, pues también a los suscriptores del canal agradecerles porque forman parte de la familia Boys We Love. Para ustedes va también este video con muchísimo amor. Si tú eres nuevo y es la primera vez que ves este canal, espero que te unas a nuestra familia. Les recuerdo que mi nombre es Bel Roman y que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Un beso gigante para todos ustedes donde quiera que estén.